Bienvenidos a todos mi gente hispanohablante. Donald Trump está protagonizando una nueva guerra interna dentro de la Casa Blanca después de apartar silenciosamente a Steve Miller, una de las figuras más radicales y polémicas dentro de toda su administración. Pero lo que comenzó a revelarse sobre las peleas internas, inmigración y elecciones está generando muchísima tensión. Steve Miller podría ser la figura más vil de toda la administración de Donald Trump, lo cual ya es mucho decir considerando los enfermos que ocupan la Casa Blanca, pero también es por eso que me entusiasma mucho entrar en esta historia. Es posible que haya notado que Steve Miller ha estado generalmente ausente de la administración de Donald Trump. No está realmente en la Casa Blanca, no lo ves en la oficina oval, ya nunca sale en Fox. Ha pasado literalmente un mes desde que desapareció del aire. Entonces, ¿dónde está Steve Miller? Bueno, este es el informe en el que nos vamos a adentrar. Ha sido expulsado, ha sido congelado, ya no forma parte de las reuniones, ni de las negociaciones, ni de nada que involucre estar en la administración, y es por una razón hilarante que resulta muy triste para su carrera. Quiero profundizar en ello, pero quiero llegar al punto donde empecé a notar lo primero, que fue en la audiencia del Departamento de Seguridad Nacional, o sea el DHS, la confirmación de Mark Wayne Mueller y la forma en la que intentó separarse y crear cierta distancia entre él y Steve Miller. Fue una especie de presagio de lo que vendría antes de entrar en este artículo sobre cómo Steve Miller y lo que eso significa de ahora en adelante para una administración que está en medio de una guerra civil. About a statement that was made regarding the Preddy killing by Steve Miller in the White House. He said, quote, that Preddy was a domestic terrorist who, quote, tried to assassinate federal law enforcement. Don't you think it was irresponsible and reckless for Stephen Miller to post that claim on X without any evidence, just as you have retracted your statement? Senator, I believe that question is better asked to Stephen Miller, not myself. I can't speak for him. Well, Stephen Miller also said, again on Fox News, quote, under President Trump's leadership, we are looking to set a goal of a minimum of 3,000 arrests for ICE every day. If you're confirmed, are you going to be directing ICE to arrest 3,000 people a day? Sir, once again, can't speak for Senator or for Stephen Miller, but I can say the President has tapped me to be the Secretary of Homeland, and I will lead that department, and I'll lead it. So will you continue that arrest quota of 3,000 people a day? No quota has been set for me, sir. Well, in effect, it's a quota if the White House directs the DHS Secretary The to President of the United 3,000 States sets people a the day. policies, and I'll be working with the President. If you have a question for Stephen Miller, please Well, I ask really him. regret that you are going to stick to those same policies and practices and condone the statements of the White House that are so demeaning to someone who was a victim of lawlessness and recklessness by an ICE officer. Senator, I didn't say that. Well, let me ask you then. No fue muy sutil, ¿verdad? Mark Wayne Mueller tratando de crear distancia entre él y Steve Miller diciendo, bueno, tendrá que preguntarle a Steve Miller sobre eso. Tal vez lleve esas preguntas a Steve Miller. No, Steve Miller no me da instrucciones. Esa fue la parte más interesante para mí, porque obviamente Mueller se dio cuenta de que sería políticamente tóxico continuar calumniando a Rene Good o a Alex Bray, pero que diga públicamente que no sigue cuotas, que el DHS ya no está tratando de alcanzar. Por cierto, el ICE sigue aterrorizando comunidades. No subestimemos eso en absoluto, pero no es de la misma manera que vimos anteriormente en esta administración. Quiero hablar más adelante en este video sobre cuál es su nuevo enfoque, pero es obvio que el papel que tenía Steve Miller dirigiendo lo que era la política número 1 de Donald Trump, o sea las deportaciones masivas, por cualquier medio, incluyendo ciudadanos estadounidenses y personas que no habían cometido delitos, ya no es la política oficial, y por eso Steve Miller, especialmente en los últimos 2 meses, y especialmente desde lo que sucedió en Minneapolis, ha estado tratando de recuperar el favor de Donald Trump. No ha funcionado. Solo miren esta publicación que explica en parte por qué ya no se le permite hablar ni estar en ningún lado. Steve Miller hizo esta publicación salvaje e hipócrita hace unos días, escribiendo en Twitter: sé pro civilización sin disculpas, a lo cual los demócratas respondieron con razón con un par de signos de interrogación y la publicación de Donald Trump del 7 de abril, toda una civilización morirá esta noche, escribió, para nunca volver a ser recuperada, hablando sobre Irán y su guerra. Eso solo demuestra lo afectado que está por la demencia, así que sí, Steve Miller, no sé realmente qué tan pro civilización es amenazar con un genocidio de una civilización, pero tal vez deberías de consultar con tu jefe al respecto.
Pero esto es básicamente todo lo que hemos visto de parte de Steve Miller últimamente. Y también, antes de entrar en este informe, puedo comentar lo ridículo que es que estos falsos intelectuales tontos de derecha, que nunca han agarrado un libro en su vida aparentemente y no entienden lo que es Occidente ni los valores occidentales, siempre estén hablando de cómo necesitamos salvar la civilización occidental y que sea, por ejemplo, dando todo nuestro dinero a los multimillonarios y obligando a personas que no pueden permitírselo a tener hijos que el gobierno no les va a ayudar a criar. Como Gavin Newsom, que acaba de avanzar con la entrega de 400 pañales gratis a nuevos padres en California, y lo peor es que la derecha lo está atacando por ello. Estas son las personas que quieren renovar nuestra civilización obligándonos a tener hijos que no podemos costear. Es un comentario aparte, pero sí. Steve Miller es un hipócrita, está escupiendo tonterías y eso se está volviendo en su contra porque Donald Trump ya no lo quiere cerca. La humillación de Steve Miller, revelada tras avergonzar a Donald Trump, varios funcionarios antiguos y actuales han dicho que el presidente está castigando a su principal matón de inmigración, después de que este revelara uno de los errores más flagrantes del segundo mandato del presidente. Según un nuevo informe expositivo, Steve Miller, ostensiblemente el segundo al mando después de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha sido el hombre de confianza de Donald Trump en inmigración durante una década. Durante el primer mandato de Donald Trump, él ideó la idea de separar a los niños migrantes de sus madres en la frontera de los Estados Unidos. Y en este mandato ha presionado fuertemente por los 3.000 arrestos diarios del ICE, además de inflamar una retórica peligrosa contra los manifestantes. Miller llamó a Alex Bray, el hombre de 37 años que perdió la vida por disparos de agentes fronterizos en Minnesota. Esto fue en enero. Él lo llamó un terrorista doméstico, poniendo a Donald Trump en una posición difícil. El hombre de 79 años no adoptó la descripción de Steve Miller sobre el manifestante. El segundo murió en enero, un mes en el que el DHS asumió un enfoque más suave tras el severo rechazo de críticas de ambos lados de la división política. Desde entonces, Donald Trump ha hablado sobre la propensión de Steve Miller a ir a veces demasiado lejos. Según un asesor de la Casa Blanca que habló con The Atlantic, básicamente están tirando a Steve Miller a los leones. Dos funcionarios del DHS que hablaron sobre las recientes negociaciones de financiamiento dijeron que fueron Tom Heumann y Mark Muehling quienes lideraron la carga para asegurar los fondos para el departamento en el Capitolio este año, sin Steve Miller. Miller estuvo involucrado el año pasado, aunque no este año. Otros dos, con conocimiento interno, dijeron que, si bien todavía dirige las sesiones informativas diarias sobre asuntos de inmigración práctica, su tono ha bajado últimamente. Así que Steve Miller está siendo silenciado, no está hablando públicamente, no está involucrado en la administración del día a día y está siendo castigado por Donald Trump. Imagínense ser tan asqueroso, repulsivo y fanático que incluso Donald Trump diga, bueno, francamente, no puedo tenerte cerca de mí. Esto está llegando a ser demasiado. Realmente no me gusta esto. No se ve bien. Y ahí, exactamente ahí, es donde se encuentra Steve Miller. Y saben, Steve Miller es un tipo relativamente joven. Me refiero a la política en general. Y no creo que sea así como quiera terminar su paso por la administración. Tal vez dejando la Casa Blanca para ir a trabajar, no sé, a alguna firma de cabildeo en Washington, D.C. Claramente Steve Miller se ve a sí mismo como una figura fija dentro del Partido Republicano a largo plazo. Creo que sus ambiciones no se detienen en Donald Trump. Él querría estar involucrado en una próxima administración republicana y es por eso que han visto algunos informes interesantes sobre de qué lado se pone, si con un J.D. Vance frente a un Marco Rubio, y cómo todavía intenta jugar sus cartas para ser el hombre que toma decisiones. Simplemente no puedes esperar que eso siga sucediendo si es una figura tan tóxica incluso dentro de MAGA. Saben, a Steve Miller no se le permitió ir a CNN durante mucho tiempo, según él, principalmente porque se ponía a gritar a los presentadores y últimamente tampoco se lo ha visto mucho tiempo al aire en Fox. Donald Trump realmente no lo ha querido ahí. Donald Trump no ha querido que se pronuncie y lo único que aportas a una administración son enfoques tóxicos, fanáticos e impopulares sobre la política de inmigración. Y Donald Trump, la figura política más dura que hemos visto en la historia reciente de los Estados Unidos o en nuestras vidas respecto a la inmigración, no logras que él te respalde, entonces, ¿cuál es tu futuro en el Partido Republicano? ¿Qué más ofrece Steve Miller además de su fanatismo y su odio? Eso es todo. Eso es lo único que Steve Miller tiene en su arsenal. Es el único palo que tiene para golpear, ¿verdad? Por lo tanto, si Steve Miller está siendo congelado por Donald Trump en asuntos de inmigración, ¿cuál es su futuro en el Partido Republicano o en una próxima administración? Y es por eso que es especialmente importante en este momento prestar atención
¿A qué más está haciendo el DHS? Lo cual no creo que tenga mucho que ver con Steve Miller en este punto. Tal vez tenga más que ver con Marwin Mullin, considerando que no quiso responder preguntas sobre esto. Pero lo siguiente es ir a las elecciones. Ese es el objetivo de Donald Trump para lo que es básicamente un ejército permanente, ¿cierto? Quizás la retórica sobre inmigración fue solo una forma de lograr que la peor de las personas se uniera al ICE, se uniera al DHS para formar parte de lo que es esencialmente el ejército personal de Donald Trump. Eso es lo que es, y ahora puede enviarlos a hacer lo que él quiera, y eso es lo que va a hacer. Al menos con las elecciones. Eso es lo que Rachel Maddow informó aquí mismo. Miren, por favor. It was last August when a gunman who was all weirded out about COVID vaccines decided to shoot at the CDC in Atlanta. That gunman killed a police officer, broke 150 windows, and terrified the people who work at the CDC, sprayed glass shards all over CDC offices. Again, that was in August when that happened. Now the Associated Press is out with this headline, quote, 7 months later, the government still hasn't fixed CDC's shot up windows. Yeah, what counts as a sign that a part of the government is being abandoned, if not destroyed, by Donald Trump? Over at the CDC, they're not even replacing the windows there that are full of bullet holes. That seems like a sign. Also, have a look at the Federal Department of Education. The Trump administration can't legally shut it down without Congress allowing it to. But Congress has nevertheless gotten rid of basically half the people who work there and has shut down or farmed out its major programs. Now, Trump is forcing them to give up the building that has been the Department of Education's headquarters for decades. Just walking away from that building. The American public consistently says they do not want Trump to destroy the U.S. Department of Education, but he is destroying it anyway. And now, as of this week, its headquarters will be gone. That said, there's one federal agency that's just getting bigger and bigger under Donald Trump, and that, of course, is the sprawling, scandal-ridden Department of Homeland Security. Here's a heads up about that. There's been quite a bit of attention recently to the fact that the FBI and DOJ have been targeting elections administrators in multiple states, most infamously the FBI raid in Fulton County, Georgia's elections office in January, where they seized hundreds of thousands of ballots from the 2020 election. But here's something to keep an eye on, because we are now also seeing Homeland Security being used to target elections administration. And this is something worth keeping an eye on. A couple weeks after that Fulton County raid, the White House ordered HSI, which is part of the Department of Homeland Security, to start working on elections issues. Then The Atlantic was first to report that HSI was conducting an investigation into the 2020 elections in the state of Arizona. Now, just a few days ago, CBS has reported that Minnesota elections officials have received a grand jury subpoena for Minnesota voter records as part of an investigation being run in part by the Department of Homeland Security. CBS also reports that DOJ is close to finalizing a deal to hand over whatever voter data it manages to get from the states to the Department of Homeland Security. Who knows what they will do with it? But if President Trump is looking for ways to use muscle, to use force, to mess with the November elections, to undermine trust, to scare people away, or worse, then this might be the way he is doing it. It's not just the FBI they are using. It is not just weird Tulsi Gabbard lurking in the wings while the FBI is doing stuff. He is also using the Department of Homeland Security, his scandal-ridden, utterly incompetent, controversial, fear-inducing, flush with cash Department of Everything and Anything is being applied to the elections too. Esto es aterrador y necesita ser discutido mucho más. Ciertamente en este canal lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo desde hace más de un año. Y amigos, sin nada más que decir, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su compañía. Espero de todo corazón que este video les haya gustado, pero más que todo que los haya informado. Si fue así, por favor, háganmelo saber dentro de los comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, si les gusta saber exactamente qué está pasando en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.